Bueno, hermanos, entonces volviendo al tema de los dolores, amanecí con un dolor en una mano que no sé dónde me salió. Acá en este dedo yo creo que me dio un esguince en el dedito. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para hablar de la palabra del Señor, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? ¿Cómo me les fue, queridas madres? Espero me las hayan tratado bien. Espero sea un día colmado de bendiciones, que me las hayan atendido como se merecen y pongamos en práctica la Biblia y honren a sus padres y a sus madres, ¿cierto? Bueno, seguimos con el libro de Mateo. Brayito, me presta mi Biblia, por favor. Atrás tuyo. Vamos con las bienaventuranzas. Y aunque nos hemos propuesto avanzar rápidamente con Jesús, pues está difícil, ¿cierto, hermano? Hemos tratado, pero no se ha podido. Entonces, hace 8 días nuestro hermano nos enseñaba cómo el Señor comienza hablándole a sus discípulos, ¿no? Y nos explicaba que es la palabra bienaventuranza, es la palabra que significa dichoso, gozoso, estar contento, estar feliz. Y no la felicidad de la vida humana, donde usted pone contento porque le llevan un desayuno a la cama, o porque le regalan algo, o porque algunas cosas así. Hablamos de un gozo indescriptible, que es el gozo que nos da el ser hijos de Dios. Nos explicaba Jesús Antonio estas cosas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son las normas bajo las cuales se entra al reino de los cielos, y aparte que se entra al reino de los cielos, son las normas en las cuales debemos de vivir en el reino de los cielos. O sea que si usted, mi querido hermano, al terminar esta predicación, como dice la profesora, tal vez se da cuenta de que no está viviendo ni siendo pobre, ni llorando, ni siendo manso, tal vez necesita reevangelizarse y nuevamente volver a poner los ojos en el Señor. Todos aquellos que entramos a ser parte del reino de los cielos por adopción por parte de Dios, al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y al vivir en el poder del Espíritu Santo, nos sujetamos a estas normas que Dios dice: si usted quiere ser mi hijo, tiene que cumplir estas bienaventuranzas, tiene que ser como yo digo que tiene que ser. Ayer con los hombres hablábamos que fe es obediencia, ¿sí? Porque mucha gente dice: no, pues yo tengo fe. Pero ¿la fe qué es? ¿Realmente qué es la fe? Pues es obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesús anunció un reino al cual se entraba por arrepentimiento y por confesión de pecados, ¿cierto? Pero esto era contrario al pensamiento judío de la época. Ustedes imagínense, los judíos llevaban siendo esclavos desde cuando Babilonia. Fueron esclavos de los babilonios, de los medopersas, de los griegos y de los romanos. Y anhelaban en su corazón que viniera un libertador, un Mesías, que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Hay muchísimas profecías. El miércoles Carlos me lanzó la pregunta y me cogió fuera de base porque yo estaba pensando en otra cosa. Pero aquí las tenemos: Génesis 49, Deuteronomio 18, Salmo 2, Isaías 2, 7, 9, 11, 25, 28, 42, 49, 55, Jeremías, Ezequiel. Bueno, 204 profecías más o menos de la venida del Mesías. Y los judíos estaban esperando un salvador. Ellos estaban esperando a alguien que lo liberara del dominio romano, ¿cierto? Se querían liberar del dominio romano. Pero ¿cómo lo esperaban? Habían 4 grupos predominantes en ese tiempo en los judíos: los fariseos, los zelotes, los esenios y los saduceos. Para los que no los conocen, los fariseos eran los religiosos. Ellos querían un Mesías que hiciera milagros, un Mesías que abriera los mares, como hizo el Señor Dios con Israel allá con Moisés, ¿se acuerdan? Que hacía milagros, que hacía que lloviera pan del cielo. Ellos esperaban un Mesías así, que hiciera milagros en medio de ese pueblo. Los celotes, esos eran los guerrilleros de la época. Ya había guerrilla en esa época. Entonces, ¿qué hacían ellos? Armaban comandos de guerrillas y mataban a un romano, iban y mataban a otro, iban y mataban a otro, y ellos esperaban un Mesías militar como David,
que armara un ejército y acabara con los romanos. Eso esperaban los celotes. ¿Y qué pasó con ellos? Los romanos se cansaron y llegó este hombre Tito Vespasiano en el año 70 y los acabó a todos y mató 1 millón de judíos y se acabó con los judíos. Los esenios, esos eran los espirituales de la época. Esperaban un Mesías monástico. ¿Qué es uno monástico? Que yo me lo lleve a ustedes y les diga, vengan, para que ustedes sean salvos tienen que irse conmigo para tal montaña y hacer estas oraciones y hacer así y hacer así y estas cosas. Eso esperaban los esenios. Y el cuarto grupo eran los saduceos, que esperaban un Cristo o un Salvador materialista, o sea que les pusiera a vivir bueno, ¿cierto? Los pusiera a vivir bueno. No voy a usar esa palabra porque no voy a meterme en política. Más de uno lo pensó, ¿cierto? Más de uno dijo vivir sabroso, ¿cierto? Bueno. Y en ese momento ustedes imagínense la escena. Están esperando ellos tantos años de silencio de Dios y aparece un tal Jesús. Un tal Jesús. ¿Y qué aparece haciendo el Señor Jesús que vimos hace 15 días? Que apareció haciendo milagros, sanando personas, proclamando el reino de los cielos, diciendo, oigan, alístense porque el reino de los cielos ya viene el reino de los cielos. Entonces todo el mundo se puso alerta y todos comenzaron a seguir a Jesús. Tanto así, vayamos a Juan 6:15, por favor. Tanto así que el Señor empezó a sanar personas y alimentó a 5,000, ¿se acuerdan? Y la gente estaba tan emocionada de que los hubiera alimentado que Juan 6:15 dice la palabra de Dios, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él no quería que lo hicieran rey. ¿Por qué la gente lo quería hacer rey? ¿Por qué se imaginan ustedes? Porque les estaba quitando las enfermedades. Y los ciegos estaban viendo, los sordos estaban oyendo y los paralíticos estaban caminando, ¿cierto? ¿Y será que es diferente hoy? Yo creo que no. Me puse a pensar en esto y no creo que sea muy diferente. Hay gente que quiere un Dios que le dé ¿qué? Dinero. De 1,000 y Dios le va a dar 100,000, ¿cierto? Hay otros que quieren un Dios milagroso, que les haga salir el brazo, o que haga levantar un paralítico, o que resucite un muerto, ¿cierto? Nada diferente. ¿Tenemos espirituales? Muchísimos. Hay alguien que dice, de nuestra familia, que dice, debemos ser más espirituales para que en la próxima no nos toque ser perros o gatos. Bueno, se la pasan pensando en estas cosas, ser espirituales, los karmas, los chantras, todas cosas de las, ¿cómo llaman los de allá, los orientales, que creen en todas estas cosas? Y hay otros que necesitan un Mesías revolucionario, ¿no? Hay gente que le gusta la revolución. En Colombia lo vemos mucho, ¿no? Ya estamos mandando otra vez a las calles para que si no nos dan lo que queremos, acabemos con todo. Entonces la revolución siempre está en el corazón del hombre. Y lo vemos en muchos países, no solo en Colombia. Entonces todo el mundo tiene lo mismo que en la antigüedad, no es nada diferente. Todos quieren lo mismo, todos quieren a Jesús por algo. Pero ¿saben cuál fue el problema, mis queridos hermanos? Que Cristo no vino a ofrecer eso en ese tiempo y tampoco lo vino a ofrecer ahora. Si ustedes están esperando que Cristo les arregle los problemas de plata, no. Que les arregle el matrimonio, tampoco. Que les quite la enfermedad, tampoco. Que los vuelva más espirituales, tampoco. Que los ayude a formar una revolución y cambiar el mundo, tampoco. Cristo no vino para eso. ¿Cristo a qué vino? A ofrecerles un reino espiritual, a dar salvación y a luego liberarlo de todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? Su pecado, mi querido hermano. Su pecado. Cristo vino fue a liberarlo del pecado. Tal vez Él en su misericordia decía arreglar los problemas económicos, tal vez decía arreglarle el matrimonio, tal vez, pero tal vez no. ¿Y entonces deja de ser Dios? No, cierto que no. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús da los principios para entrar y para permanecer en este reino. Hace 8 días Jesús nos contaba el contexto del Señor Jesús en un monte, hagan de cuenta Monserrate, y los discípulos de ahí para abajo. ¿Y quiénes escuchaban más? Los que estaban más cerquita. Sí, por eso me gusta que se hagan aquí, vean. Las sillas aquí desocupadas y allá atrás no me escuchan bien, ¿sí? Igual pasa, imagínense sin audífonos por allá en un monte.
¿Quiénes escuchan más? Los que están más cerquita, ¿cierto? Los que están más abajo como que, ¿qué fue lo que dijo? ¿No les ha pasado? Cuando hay, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue? Entonces el Señor está con sus discípulos y ¿qué enseña? Hace 8 años San Antonio nos decía en Mateo 5:3, hay que ser pobres. Eso no vende mucho, ¿cierto? Hay que ser pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Nos enseñaba Jesús. Una palabra que quedó en mi corazón, ser mendigos. Entender que no podemos hacer nada para entrar al reino de los cielos. Usted no puede torcer el brazo a Dios. Usted no puede hacer buenas obras, no puede ser religioso, no puede confiar en las cosas materiales, intelectuales. Decía Chucho que él confiaba mucho en esas cosas hasta que el Señor llegó a su vida y le pateó toda la estantería, ¿cierto, hermano? Nos daba su testimonio. Y él dijo que se dio cuenta que solo Cristo podía darle esa satisfacción que él tenía. Pero él se sintió pobre. Debemos entender que necesitamos un Salvador, alguien que nos libre del poder del pecado. Ser pobre en espíritu es entender nuestra realidad, que sin Cristo estamos perdidos, hermanos, sin esperanza, indefensos. Solo los pobres entran al reino de los cielos. Y no se refiere a riqueza material, riqueza espiritual. Si tú te crees buena persona, ¿te crees más santo que otros? Tampoco así es. Es estar de rodillas delante de Dios. Le dice un versículo que la puerta es angosta y también es bajita. Porque usted entra solo y de rodillas. Usted no entra en los cielos sacando pecho y con la hermana o con la mamá o con el esposo o con la esposa, no. Usted entra solito. Por eso la puerta es angosta y bajita. ¿Qué más nos enseñaba Jesús? Jesús nos hablaba de que deben ser humildes y reconocer que debemos depender del poder de Dios y que solo a través del Espíritu Santo y la obediencia a Jesucristo entramos al reino de los cielos. Segunda de Pedro 2, 3, 4. ¿Qué dice Pedro? Que somos participantes de la naturaleza divina. ¿No les parece increíble, hermanos? Yo no acabo de entender esta idea de que el Espíritu Santo viva en mí y por consiguiente Dios mismo viva en mí. O sea, para mí es algo que yo no logro entender. Y cuando entendamos que Dios vive en nosotros por su Espíritu Santo, tal vez comencemos a vivir de la forma en que Dios quiere. Segunda de Pedro 2, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Pero para que eso pase, ¿qué hay que hacer? Huir de las concupiscencias y del mundo. Y hoy veremos, entramos hoy a nuestro mensaje, la segunda y tercera condición para entrar y permanecer en el reino. Vayamos a la palabra de Dios, Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y me puse a pensar yo en esto. El Señor Jesús, ¿a qué vino al mundo? ¿A que la gente se pusiera triste? ¿A que la gente estuviera amargada? ¿A qué vino Jesús al mundo? A ofrecer la verdadera ¿qué? Felicidad verdadera. Él vino. Dios quiere que seamos felices. Dios lo quiere. El Señor vino para que seamos felices. Pero sale el Señor Jesús de su boca estas palabras y dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Primer punto de la predicación: felices los que lloran. Y parece paradójico, ¿cierto? Uno ve a una persona llorar y usted se imagina de todo menos que esté alegre, ¿cierto? Hay algunos que lloran de alegría, ¿cierto? De pronto le nació el niño, de pronto compró el apartamento que quería, no sé. Hay gente que llora por felicidad. Hay mamás que lloran hoy porque les llevan mariachi, flores, serenatas, ¿sí? Está bien, es lícito esto. Pero para el mundo, ¿ustedes creen que esto es lícito? ¿O la gente realmente piensa que los felices son los que lloran? Yo pensaría que no. Está lejos de la idea del mundo. Tenemos
Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que entre más lloremos, más felices somos? Entonces las protagonistas de las novelas mexicanas deben ser súper felices, porque esas sí lloran. Esas sí lloran, toda la novela llore. Los ricos de Verónica Castro, ¿cierto? Y ni hablar de Topacio y todas esas novelas que eran, esas sí lloraban. No, yo sí era novelero, Martica. Y todavía mi esposa me dice, usted sí es novelero, le. Bueno. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que ellos son los más felices? ¿Los que permanecen con los ojos hinchados de llorar? Pues les digo que no. Les digo que no. No les voy diciendo que no. Todos quisiéramos huir del dolor. ¿Quién no quiere huir de la tristeza? ¿Todos? Todos, ¿cierto? Todos quisiéramos no tener nada que ver con el dolor, que no nos pasara nada malo, que siempre fuéramos... que siempre fuéramos todo bien, todo en el llano, que no hubieran piedras, que no hubieran huecos, ¿cierto? Dice David en el Salmo 55, 4, 7: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas? Como de paloma volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. ¿Quién no quiere huir a la tristeza? Todos, ¿cierto? Quisiéramos tener alas y no estar ahí sufriendo, y no estar pasando por momentos difíciles, ¿cierto? Bien, felices los que lloran. Tal vez usted le pone un eslogan a eso en una iglesia y seguramente no entra nadie, ¿cierto? Usted pone en la puerta, felices los que lloran. Dice, no, yo no entro ahí porque yo no necesito llorar. Ya hay una canción, ¿a quién se acuerda de Don't Worry, Be Happy? Be happy, ¿cierto? No te preocupes, sé feliz. Sé feliz. Eso es lo que el mundo le vende a nuestros muchachos y a ustedes allá, niños. ¿Qué dice el mundo? No llore, no se preocupe, aliviánese, deje todo pasar. Lo importante es que usted sea feliz. No importa qué tenga que hacer, no importa qué deseos tenga que cumplir, no importa quién tenga que pisotear, no importa qué tenga que hacer, lo importante es que usted sea feliz. Ya hay hombres en varios países, que lo digo mucho, que ya están casándose con niñas de 10 y 11 años. Ya están aprobando la pedofilia porque usted necesita ser feliz, necesita expresarse de tales maneras. Y le dicen a usted, haga lo que quiera. Siéntase perro, gato, muñeco, siéntase bebé, siéntase puerta, siéntase televisor. Lo importante es que usted sea feliz, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Los muchachos que me escuchan. Esos youtubers dicen, no importa, lo que tú creas que eres, eso sé. Lo importante es que tú seas feliz. Entonces me acordé de Don't Worry, Be Happy, que la cantamos en mi época. Esa es demasiado vieja para los muchachos de hoy. ¿Sí la han escuchado? La cantaba, ¿quién era? Bob Marley, ¿no? Bob Marley. Don't Worry, Be Happy. Despreocúpate de ser feliz. Si llegó el del arriendo y no hay con qué pagarle, despreocúpate, sé feliz. Literalmente la canción dice así. Pero les tengo una noticia, mis hermanos. El mundo no puede ser feliz. ¿Por qué ustedes creen que el mundo no puede ser feliz? A ver, ¿por qué? Ay, muy bien, Asblady, por el pecado. Desde la caída el mundo quedó sumido en pecado, y eso trae tristeza a Dios. Génesis 6:5. Mire lo que dice Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. A Dios le dolió su corazón al ver el pecado del hombre. ¿Y ustedes creen que hoy es diferente? No. El pecado del hombre está acabando con el mundo, mis queridos hermanos. Y para los que piensan que en este mundo se puede ser feliz, Job 5:7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Aflicción. ¿Y ustedes creen que ese mundo está fregado? Lo que falta por ver. ¿Alguno ha leído Mateo 24? Léanlo y mire qué es lo que el Señor dice de este mundo. Van a haber dolores como nunca antes se han visto. Van a haber lágrimas como nunca antes se han visto. O si no, lo espero los miércoles a las 7 de la noche para que miremos Apocalipsis. ¿Ustedes saben Dios de qué los salvó? ¿Lo quieren saber? Los espero los miércoles. Ahí vendimos el estudio, Chucho. Los espero los miércoles a las 7 para que sepan de qué los salvó el Señor.
de su ira. ¿En qué viene su ira? 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. Al revés, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Entonces, no es que estemos muy felices que digamos, ¿cierto? O si no, prenda el noticiero y prenda su televisión y mira, solo noticias. Este se cayó, este se murió, a este robaron, a este le pegaron, a este tal, la pi. Todo es tristeza y dolor en este mundo. ¿Y ustedes creen que esas lágrimas de todas esas madres que les matan sus hijos, esas lágrimas, todas esas lágrimas que vemos por todo lado ha traído felicidad a este mundo? No, ciertamente que no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la Biblia dice felices los que lloran? ¿Por qué? ¿No me preguntan ustedes? Pues yo me pregunté esta mañana. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a responder hoy. ¿Qué es llorar? O sea, ¿a qué se refiere el Señor Jesús en esa? Primera pregunta. ¿Qué bendición trae llorar? ¿Cómo lloramos y cómo sabemos si estamos llorando? ¿Las copiaron? Listo. Primero, ¿qué es llorar? En este pasaje, ¿qué es llorar? ¿La lágrima no la regaló Dios o no la regaló Dios? ¿Ustedes qué piensan? Claro, Dios, ¿cierto? Dios es un Dios de emociones. Las lágrimas es una manera como nos desahogamos, ¿cierto? Como nos envenenamos con dolor, con angustia, con problemas, con cosas de estas. Las lágrimas son parte de las emociones que Dios nos da. Y no ser consumidos por el dolor. ¿Ustedes se imaginan que se muera un familiar y uno no poder llorar? Uno se sentiría como una olla pitadora, ¿cierto? Que no se le levanta el pito, a punto de estallar. ¿Cierto? Hoy estoy usando ejemplos más claritos para que todos me entiendan. No se rían porque después no me dejan concentrar. Bueno, esa palabra llorar que ustedes ven ahí en el versículo 4 es la palabra más fuerte que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de llorar. Hay otras que son como gemidos, como cuando alguien grita, ay, me está doliendo, no. Aquí usa la palabra de llorar cuando una persona, un ser querido lo abandona a uno. Todos hemos sufrido pérdidas de seres queridos. Sí, cierto. Y se siente un dolor que uno no haya cómo sobárselo, como dice uno, no haya cómo hacerlo. Esa es la palabra que se usa acá. ¿Hay lágrimas lícitas? ¿Todas las lágrimas son buenas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Todas las lágrimas que salen de nuestros ojos son buenas? No, ¿cierto? Vamos a hablar primero de las lágrimas lícitas. ¿Usted por qué sí puede llorar? ¿Listo? Empecemos. ¿Porque se muere un ser querido? Claro, Abraham lloró porque se murió Sara, ¿cierto? Se le murió la costilla. Uno se siente dolido y llora, ¿cierto? Por la ausencia de Dios. ¿Ustedes alguna vez han llorado porque sienten que Dios está lejos? Me pasó hace como un mes, cuando tuve mi crisis de incredulidad. Sentí que Dios estaba lejos. Y lloré delante del Señor y decía, Señor, pero ¿por qué yo no siento que tú, o sea, ¿dónde estás? Pues yo a preguntarme. Y luché con Él. Y yo creo que por eso me tocó la muñeca. Como hizo con Jacob, ahí me tocó fue la muñeca. Salmo 42, 2, 3. El salmista llora por la ausencia de Dios. No lo vamos a leer porque no tengo tiempo para tantas citas. Pero es el que dice que como un ciervo brama por las aguas, así bramo yo por tu presencia. Ese es. En 2 Timoteo 1, 3 y 4, Timoteo llora por la derrota. Timoteo llora por la derrota. Jeremías llora por el desánimo. Jeremías 9, 1. Pablo en Hechos 20 llora por la preocupación de la iglesia. ¿Cuáles de ustedes han llorado por estas cosas? Vamos, mira. Marcos 9. Un padre llora porque su hijo tiene un demonio. Y no dice llorar por eso, su padre clamó, Señor, quítame esta incredulidad. O algo así, clamó. ¿Cierto? Clamar es llorar. En Lucas 7 vemos a una mujer pecadora llorando delante del Señor, derramándole perfume y secando sus lágrimas y secándola con su cabello, ¿se acuerdan? ¿Ella por qué lloró? Por agradecimiento, porque se ha sentido liberada de su pecado. Agradecimiento. Jesús lloró porque amaba a Lázaro. Jesús lloró porque amaba a Jerusalén. María Magdalena lloró porque Jesús había muerto. Ahí vemos las lágrimas lícitas, ¿cierto? Por dolor, por pérdida, por desconsuelo, por desánimo, porque nos sentimos tristes, porque sentimos que Dios no está cerca, porque sentimos que estamos derrotados, ¿cierto? ¿Alguien se ha sentido desanimado y ha llorado por eso delante del Señor? Listo, mis hermanos. Ahora vamos con las lágrimas ilícitas. También usted puede llorar ilícitamente.
¿Quién se acuerda de Acab? Y Jezabel, ¿cierto? Esos eran los que son buenos suegros. Acab y Jezabel. Acab, en Primera de Reyes 21. ¿Por qué lloró Acab? ¿Algunos se acuerdan de la historia? Porque Acab quería tener una viña que no era de él, la viña de Nabot. Y se puso a llorar en la cama y la mujer lo vio y le dijo: ay, ¿por qué lloras, Acab? Pues que usted no es el rey, mijo, deje de llorar y venga, más bien yo le hago un plan. Y mató a Nabot y se quedó con la viña. Pero la conclusión es que Acab lloró por un deseo ilícito, un berrinche, como llamamos todos. ¿Cómo les va con eso? ¿Lloran mucho por berrinches? ¿Lloran mucho por orgullo porque no se hace lo que yo digo, porque no se hace lo que yo quiero, porque no tengo un deseo pecaminoso en mi corazón? ¿Lloramos mucho por eso, mis queridos hermanos? ¿Porque no hacen lo que yo digo? Segunda forma de llorar ilícitamente. Amón, ¿se acuerdan de Amón? El hijo de David. Amón, a los que les gustan las historias, leanla. Segunda de Samuel 5:20. No, mentiras. Segunda de Samuel 13. Tenía una hermana muy bonita que se llamaba Tamar. ¿Se acuerdan de Tamar? Y este hombre lloró porque quería tener relaciones sexuales con su hermana. Y lloró, y fue tanto el lloro que hasta se enfermó. Hasta que por fin pudo lograr su cometido. Entonces, ¿por qué lloramos? Por los malos deseos de nuestro corazón, ¿cierto? Yo he visto a muchos hermanos echar lágrimas por orgullo, de ira, de esa ira que los domina. Esos lloran, pero de pura ira no controlada, de puros malos deseos, ¿cierto? Tercera cosa de por qué lloran. ¿Se acuerdan de la historia de David? Cuando su hijo, el otro hijo de Absalón, lo quería matar, se quería quedar con el reino. Bueno, para los que no conocen la historia, está en 2 de Samuel 15 al 20. 2 de Samuel 5 al 20, sí. David lloró por culpabilidad. Cuando mataron a Absalón, David empezó: ay, Absalón, Absalón, si yo hubiera muerto en vez de ti, hubiera sido mejor. Entonces el general le dijo: y David, nos estás avergonzando. Los soldados se van a avergonzar de ti porque tú estás llorando. Preferirías que Absalón estuviera vivo y todos nosotros muertos. ¿Y por qué David lloró por Absalón y por Amón? Porque fue un muy mal padre. Un hijo le salió violador, el otro le salió asesino y quería matarlo, quería matar a su papá. Entonces vemos que David lloraba por culpa. Decía: uy, yo me siento culpable por mi hijo y quisiera que él viviera y yo muriera. Pero les digo una cosa: Dios no quería que Absalón viviera, sino que Absalón muriera. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué decía el que se ponía contra su padre? Tocaba matarlo. Y Absalón se puso contra su padre, sí, lo persiguió y le armó un complot y David salió huyendo de allí. Ustedes pueden llorar por todas estas cosas, hermano. Puede llorar hasta que se le caigan los ojos, hasta que quede hinchado así como un mapache. Pero les tengo una noticia: eso no les va a dar vida. De eso no se trata esa palabra. Ustedes pueden llorar por todo esto, pueden llorar porque están muy tristes, pueden llorar porque ven las noticias y les da tristeza cualquier cosa, pero ¿saben qué? Eso no les va a traer vida. 2 Corintios 7, 9 al 10. Esta es la única tristeza que trae vida, y es por lo que ustedes tienen que llorar. Ahora me gozo no porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué deben llorar ustedes? Por sus pecados. Por sus pecados, mis queridos hermanos. Porque la tristeza de Dios produce arrepentimiento y ustedes se van a salvar. Ustedes pueden llorar todo lo que quieran. Como decía nuestro hermano Manuel, pueden ser plañeras llorando todo el día y las contratan hasta pabelorios, de lo bien que lloran. Pero de eso no se trata. Se trata de que lloren por sus pecados. De que lloren porque reconocemos que merecíamos el infierno. Y por la gracia de Dios ahora tenemos el cielo. ¿Se han pensado en eso? ¿Algunas han derramado lágrimas delante del Señor por sus pecados? Algunas han dicho: Señor, soy un pecador. Y no pecador para entrar al reino, sino pecador para entender que estamos en el reino. Todos los días confiesan sus pecados delante del Señor. Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los cristianos verdaderos somos los que continuamente estamos llorando por nuestro pecado y recibimos perdón de parte de Dios.
¿Cómo les va con eso? Decía Brian una vez, lo que sé hacer lo bueno y no hacerlo me es contado como pecado. Entonces yo me puse a orar delante del Señor y me di cuenta que soy un pecador porque no evangelizo, porque no hago lo que Dios quiere, porque no llevo vidas justas. ¿Y cómo les va con ustedes? ¿Han visto en su corazón esos pecados y le han pedido perdón a Dios? Como iglesia le hemos pedido perdón a Dios por no hacer lo que Él quiere. Partamos de ese punto. ¿Cómo nos va con esto? ¿Cómo nos vemos? ¿Muy santos? ¿Y por eso no pedimos perdón todos los días? ¿Por eso no vamos a que el Señor nos lave los pies? ¿Por eso tenemos concretos de cemento en nuestros pies que nos dejan andar nuestra vida cristiana? Confesemos pecados, mis queridos hermanos. Jesús nos decía en la primera bienaventuranza, es algo mental, entender que somos pobres. Esta es la parte emocional, llorar por nuestro pecado y por el pecado del mundo. Poder decir como Pablo, soy el primero de los pecadores, o como Isaías, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y no puedo estar delante de la presencia de Dios. Cada vez que conocemos más a Dios debemos tener más temor por nuestro pecado y entender que somos indignos de estar en el reino de los cielos. O cada vez nos sentimos más santos y mejores. Es una buena pregunta. ¿Por qué lloras, mi querido hermano? David, el Salmo 51, él hace penitencia. Y dice, dame un corazón nuevo, renuévame, Señor. Y en el 32 él llora. Y dice en el versículo 1, feliz y bienaventurado es el hombre que sus pecados le son perdonados. Perdonados. ¿Quieres llorar por algo? Llore por su pecado. Llore por su pecado. ¿Y qué bendición trae llorar? Porque es que la bendición no está en llorar, mis hermanos. No quiero que nos vamos a la iglesia de las Magdalenas aquí todos llorando. La bendición no está en el llorar. La bendición está en que Dios, cuando usted llora, ¿qué le trae? Consuelo. Consuelo. Dios trae consuelo a su vida. Salmo 32:1, ya lo leímos. Traemos libertad y gozo a nuestra vida cuando entendemos esto. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Padre, sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. ¿Quieren ser consolados? ¿Quién no quiere ser consolado por Dios? ¿Quiénes quieren ser consolados por Dios? Entonces lloren por sus pecados delante del Señor. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La iglesia ahora tiene una idea livianitica del pecado, pero livianitica. Para la iglesia el único pecado son los actos grotescos, como fornicación, lujuria, bueno, pero hay pecados menos visibles. Envidias, iras, malos pensamientos, egoísmo, el saber hacerlo bueno y no hacerlo, que se los deja a cada uno de ustedes para que lo interprete como lo quieran. Entonces hay pecados más sencillos, pero que no los vemos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para poder llorar, mi querido hermano? Anote estas. Primero, ¿quiere llorar como Dios quiere que llore? Primero, elimine los obstáculos. Y el obstáculo más duro de eliminar es el corazón duro. ¿Y por qué su corazón está duro? ¿Por qué su corazón está duro? Por el amor al pecado. Usted dice, no, pero yo no amo mi pecado. Pues si no lo deja, si lo ama, mi querido hermano. Le tengo esa noticia hoy. Si usted no deja su pecado es porque lo ama. Lo ama. Entonces dejemos el amor al pecado. Segunda cosa, el desánimo. Dejemos de pensar, Dios no puede con mi pecado. ¿Pues que acaso tenemos un Dios así de significante? ¿O un Dios todopoderoso lleno de gracia que puede con cualquier pecado de cada uno de ustedes? ¿Cómo nos va con eso? No tengamos desánimo. Orgullo, los que dicen, no, yo no estoy pecando, o no, yo soy mejor que el vecino, o no, yo soy mejor que mi esposa, o no, yo soy mejor que mi papá, o mejor que mi mamá. ¿Tienen un corazón orgulloso? Eso no los deja llorar por su pecado. Lloren por su pecado. Concepto débil del pecado, mi querido hermano. He pecado, pero no tanto. Hay otros peor que yo. Eso es gracia barata. La que ofrecen en esas mega iglesias es gracia barata. Porque cualquier pecado le costó la vida al Señor Jesucristo. Reírse del pecado. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Miren, hermanos,
A veces, y lo digo yo en primera persona, nos reímos del pecado cuando lo vemos en televisión, o cuando lo escuchamos en nuestros oídos, o cuando entramos en conversaciones de doble sentido. ¿No les ha pasado? Y nos estamos riéndonos del pecado. ¡Ay, es que ja! Oh, sí, ¿cierto, Martica? O nos reímos de las desgracias que pasan en televisión, o nos reímos de los chistes verdes, o nos reímos de todo esto. Dejen de reírse del pecado. Dejen de reírse del pecado. Aplazarlo. Miren, hermanos, eso es lo más tremendo de todo. Siempre decimos, no, mañana voy a cambiar. No, en una semana voy a cambiar. No, dentro de un mes voy a dejar mi pecado. Pero ¿sabe qué pasa? Que somos como neblina, que hoy estamos y mañana. Listo. Deje de aplazar la confesión de su pecado. Cambie su vida hoy. Tal vez venga mañana el Señor por su alma y usted tendrá que dar cuentas. Segunda cosa, mire la luz de Cristo. Hoy decía Robert, la cruz de Cristo. Si le costó la vida a Jesús el pecado, ¿no creen que el pecado es malo de verdad? Mire la cruz de Cristo y mire su pecado que le costó la vida a Jesús ahí en la cruz. Debe ser bien malo el pecado, ¿cierto? Pero bien malo. Tercera cosa, estudie la Biblia y más que todo el pecado. Miren cómo es el pecado para Dios y miren cómo es el pecado en la Biblia y verá que esa verdad los hará libres. ¿Cierto que sí? Cuarta cosa, oren. Oren por su pecado y por el del mundo y por el de los demás. ¿Qué hacía Job cuando sus hijos hacían fiesta? Oraba por ellos, no sea que hubieran pecado. Listo, mis hermanos, cuarta pregunta. ¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien? Listo, dos cosas muy sencillas. ¿Es usted sensible al pecado? ¿Ustedes son sensibles al pecado? ¿Ven el pecado fácilmente? ¿Les duele el pecado fácilmente? Van por la calle y ven estas personas homosexuales, drogadictos, todas estas personas y sienten dolor por ellos. ¿Sí lo sienten? ¿Sienten dolor por el pecado de sus hijos? ¿Sienten dolor por el pecado de sus familias? ¿O se prestan para esto? Y se divierten y entran en charlas con los familiares para hacerles la risa. ¿Cómo nos va con esto? Y segunda cosa, ¿sienten ustedes en su vida el perdón de Dios? ¿Lo sienten realmente se sienten perdonados? Mateo 11, 28, nos lo sabemos de memoria. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Listo, ahí hay una cosa. ¿Quiénes vienen al Señor? Los que están y cargados. Entonces, si usted no tiene carga de pecado, pues el Señor no lo puede liberar, mi querido hermano. Así de sencillo. La liberación es dada para aquellos que sienten la carga del pecado, ¿cierto? El descanso es para aquellos que ven en su vida el pecado y pueden decir como Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Listo, hermanos. Segunda bienaventuranza. En esta me voy a demorar menos. Robert me entregó a las 11:20, ¿cierto? O sea, me quedan 15 minutos. En esta no me voy a demorar mucho porque ya la vimos. Mansos. ¿Se acuerdan que en Efesios hablamos de la mansedumbre? Entonces vamos a hacer un repaso rápido porque ya lo vimos. ¿Qué es ser mansos? Para el mundo es ser cobarde, débil o de carácter suavecito. Pero eso no es para la Biblia. A los que les gusta el griego, la palabra es praos, que se usa para hablar de una brisa suave de un caballo dócil. ¿Qué hace una brisa suave? Lo refresca, ¿cierto? Ustedes dicen, me llegó la brisa. Pero si ustedes ven un huracán, ¿eso es dócil? No, el huracán destruye. Así es el espíritu del manso, es poder bajo control. Un caballo cuando no está domado, ¿qué hace? Dar patadas y morder. Cuando está domado, ¿qué hace? Sirve. ¿El caballo perdió su fuerza? Ahí está la misma fuerza del caballo. Eso tenemos que ser los cristianos. Mansos. Muy bien, Camilo, mansos. Y se los dije en Efesios, no digan mansos pero no mensos porque en la Biblia no se hace versículo. ¿Listo? Un león domado también lo usan en la Biblia. Un león domado. Un león cuando no está domado se acaba con todo. Cuando está domado, pues es obediente y hace cosas buenas, ¿cierto? No matan al león, sino lo doman. Para entenderlo más fácil, miremos ejemplos rápidamente. Abraham en Génesis 13, anótenlo ahí por favor, porque no tengo tiempo de mirar, que miremos todo. ¿Qué pasó en Abraham 13? ¿Con quién se fue Abraham de la tierra? Con Lot. Y se agarraron los pastores, ¿cierto? Dijeron, no caemos aquí, Abraham. Entonces mirar qué vamos a hacer. ¿Y Abraham qué dijo? Lot,
escoge lo que tú quieras y para donde tú vayas yo me voy para el otro lado. Un buen ejemplo de mansedumbre, ¿cierto? Ceder. ¿Qué hubiera dicho de pronto yo? ¿Qué hubiera dicho? No, ¿sabe qué? El de la promesa soy yo. Dios me dio esto a mí, me mandó, fue la vaina fue a mí, papá. Usted, nada, usted es aquí un segundazo, papá. Olvídese eso. ¿Cierto? Tal vez hubiera pecado de orgullo, pero Abraham no, manso. ¿Por qué Abraham era manso? Porque sabía que Dios le había prometido que su descendencia iba a ser grande y que a todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de él. ¿Usted le cree a Dios todas las promesas que Dios le hace? Entonces sea manso, no se ponga a pelear por un pedazo de tierra. No entren discusiones por cosas que no son relevantes. Moisés, José, no, me gusta José. Génesis 45. Los hermanos que le hicieron a José, lo vendieron y lo iban a matar. De suerte que no lo mataron, ¿cierto? Y en Génesis 45 los ve. ¿Y ustedes qué hubieran hecho? Los abrazan y le ponen a llorar. Ay, mis hermanos, cómo los quiero. ¿No? Seguramente, ¿qué hubiéramos hecho? Venga, métame a la cárcel, a este dale una pela, a este tal, ¿no es cierto? Pero José es un gran ejemplo de mansedumbre, mi querido hermano. No sean vengativos. La venganza es del Señor. No sean vengativos. Sean mansos. Que si mi esposa me la hizo, yo se la hago el doble. Eso no está en nosotros. O que si mi esposo me lo hizo y le dijo quemar el arroz. Eso no está en nosotros. Ah, se rieron, ¿no? Eso sí. Ellos la tienen cerquitica, ¿no? Entonces, como mi esposo hoy me se portó mal, entonces mañana le echo un poquito de almuerzo. No se venguen, la venganza es del Señor. Miren de José que él no tomó venganza. ¿Qué dijo José? Lo que ustedes creyeron que era para mal, Dios lo volvió para bien. No sean vengativos. Otro ejemplo, David. 1 Samuel 24. ¿Se acuerdan la cena que Saúl entró a hacer sus necesidades allá en la cueva? Y estaba ya agachado y concentrado. Y los hombres de David le decían, mátelo, que la promesa es suya. ¿Y qué hizo David? Cogió el cuchillo y fue y le quitó un pedacito de la bata. Y le dijo, mire Saúl. Y los hombres me imagino diciéndole, uy, David, usted sí es... Pero bobo usted, hermano. Teniendo todo para hacer la promesa y no es capaz de hacerlo. ¿Cierto que sí? Nosotros hubiéramos dicho eso. Uy, David, es que usted sí es que... No, usted sí. ¿Y David cuánto sufrió por no haber matado a Saúl ahí? Mucho. Porque lo persiguieron, se tuvo que hacer el loco, tuvo que echar babas. Lean la historia de David en 1 Samuel y van a entender. Él dijo, pero yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Hermanos, sean obedientes, sujetados a vuestros pastores. Sujetados, no se rías, Betty. No, este me sirve de ejemplo. A Chucho, a Rodri, a mí. De pronto no les gusta cómo lo hacemos, de pronto pensarán que puede haber otro mejor. Pero el Señor nos puso a nosotros tres aquí. Sujétense a vuestros pastores y sigan como David. No levanten la mano en contra de los elegidos del Señor. ¿Listo? Sujétense. Y también sirve de ejemplo para la casa. Sujétense en esposo a esposa, hijos a padres, que algún día hallarán bendición delante del Señor. ¿Les parece? Eso es mansedumbre. Y el gran ejemplo es Moisés. Moisés, que el Señor dijo en Números 12, él es el hombre más manso sobre toda la tierra, ¿cierto? Y ustedes pónganse a pensar en la vida de Moisés. Moisés, ¿cómo comenzó? Matando un egipcio. Se fue, le dieron 40 años de humildad y volvió. Y se enfrentó al hombre más poderoso sobre la tierra. Hagan de cuenta que usted con un palo hoy se enfrenta a Biden. O se enfrenta al de Rusia, ¿cómo se llama? Putin. Ellos no son los más ricos, pero sí los más poderosos, porque dos hombres se levantan de mal genio y acaban con todo. Ese es el poder que tienen ellos. Y uno con un palo, Faraón, venga Faraón, deje salir. ¿Ustedes creen que él era cobarde? Yo creo que no. La mansedumbre no es cobardía. No es cobardía. La mansedumbre es poder en control. ¿Y qué dicen del Señor Jesucristo? O sea, él fue frentero con todo el mundo, perdónenme la palabra. Le dijo a los judíos, sepulcros franqueados. Le dijo a los otros, arrepiéntase de sus pecados. Así se la pasó. Fue y levantó a los cambistas del templo. Y se enfrentó a todo el mundo. Pero en la cruz, ¿qué dijo? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿cierto? Aprendan de su Señor, que es manso y humilde de corazón. ¿Qué más les tengo que decir yo de eso? La mansedumbre no es ponernos bravos por lo que nos hacen a nosotros, sino solo por lo que le hacen a Dios. Esa es la mansedumbre. ¿Cómo nos va con eso? ¿Somos orgullosos?
Y siempre que nos hacen algo de una vez, y hacemos caras y hacemos drama y lloramos y rompemos. ¿Cómo nos va con eso, mis queridos hermanos? La bendición de ser mansos. No se me pierdan, no se me pierdan. Versículo 5. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Heredad. ¿Y cómo entendemos eso? ¿Cómo lo entienden ustedes? Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra. En un reino futuro, ¿quiénes van a venir a gobernar con Cristo? La iglesia, ¿cierto, Robert? 1000 años gobernaremos con el Señor en esta tierra. Y en algún sentido ya no es futuro, sino es presente. Vayamos a 1 Corintios 13, 21 al 23. Un varón que quiera buscar 1 Corintios 3, 21 al 23. Otro Salmo 149, 4. Santiago 1, 21 y 1 Pedro 3, 15, por favor. La primera, 1 Corintios 3, 21 al 23. ¿Se perdieron? Bueno, 4 varones. 1 Corintios 3, 21 al 23. Salmo 149, 4. Santiago 1, 21 y 1 Pedro 3, 15. Empecemos con 1 Corintios 3, 21 al 23. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Camilo, Chucho. 1 Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Listo? ¿Qué dice Pablo? ¿Que todo es? Todo es de ustedes. Porque todo es de Cristo y Cristo es de Dios. En algún sentido ya estamos disfrutando de esa herencia, mi querido hermano. Y usted, al saber que va a ser dueño de toda la tierra y va a gobernar con Cristo, ¿no siente en su corazón esperanza? ¿No siente en su corazón gozo? ¿No siente en su corazón alegría? Eso es lo que dice ese versículo. En algún momento estaremos con el Señor y seremos dueños de toda la tierra. Tercera pregunta de esta más bienaventuranza: ¿por qué debemos ser mansos? Salmo 141, 4. Escuchen, Toño. Salmo 149, 4. Porque el Señor se deleita en su pueblo, él corona al humilde con victoria. Listo. ¿No tiene la Reina Valera? Sí, dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Listo. ¿Para quién es la salvación? Para los humildes, para los mansos, ¿cierto? Los hermoseará usted. O sea que ustedes, para ser salvos, tienen que ser mansos. Si no son mansos, no van a ser salvos, mis queridos hermanos. Primero. Segundo, la mansedumbre es necesaria para recibir la palabra de Dios. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Listo. Para recibir la palabra de Dios, ¿qué tenemos que tener? Mansedumbre. O sea que si ustedes vienen aquí con orgullo diciendo, uy, no, yo conozco otro pastor mejor, otro predicador mejor. Uy, no, es que entre esos que predican allá no. Mi hermano, la palabra de Dios no va a hacer ningún efecto en usted. Ni las direcciones, ni las canciones que tenga ahora allá, nada va a hacer en su corazón. Porque necesitamos ser mansos para recibir la palabra de Dios. Tercera cosa. Solo los mansos pueden dar testimonio. 1 Pedro 3:15. Si usted no es manso, no puede hablar de Cristo. ¿Quién tiene 1 Pedro 3:15, por favor? Brian. 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Listo. ¿Quiénes pueden dar razón de la esperanza de sus corazones? Los mansos. Sin mansedumbre usted no puede hacer nada de eso. Si usted es orgulloso, si usted cree muy santo, se cree muy religioso, se cree muy, como decía mi abuelita, muy café con leche, pues no le da, mi querido hermano. Tiene que ser manso para dar testimonio. Listo. Cuarta pregunta. ¿Cómo saben ustedes si son mansos? Ay, esa es la que todos estábamos esperando, ¿cierto? Respondan ahí ustedes. ¿Cómo saben ustedes si son mansos? Primero, anoten, por favor. ¿Usted en su vida tiene dominio propio? ¿Tiene dominio propio en su vida? ¿O es una persona que estalla? Hay un proverbio, alguno que me ayuda a recordar la cita, que dice que una persona que no tiene dominio propio es como una ciudad sin murallas. Todo le ataca. ¿Cómo es su vida? ¿Usted tiene dominio propio o es chispita? Así. Se prende sola, se prende empujado. ¿Cómo les va? ¿Tiene dominio propio en su vida?
o te anda poniendo de mal genio por todo? Mucho la tiene cortica. ¿Cómo les va? Segunda pregunta. ¿Responde humildemente en obediencia a la palabra de Dios? ¿Usted realmente le hace caso a la Biblia, querido hermano? ¿O solamente viene y la escucha los domingos y se va para la casa a hacer lo que quiera? ¿Cómo le va con eso? ¿Responde humildemente a la palabra de Dios con obediencia? Tercera cosa, siempre hago la paz. Soy un pacificador. ¿Cómo les va con eso? ¿Hacen la paz ustedes? ¿Son pacificadores? ¿O son de esos que ven un problema y le echan gasolina? ¿Cómo les va con eso? Hay gente que es así, hay gente que ve un problema chiquito y llega, uy, no, pero vecino, pero eso no es así, y comienzan a agrandar la situación. En la casa, ¿cómo son? Buscan la paz entre los padres y los hijos, buscan la paz con el esposo, buscan la paz con la esposa, buscan la paz con los vecinos o andan peleando porque el vecino le puso un pie al pie de su jardín, o porque le definió una matica. ¿Cómo les va con eso, mis queridos hermanos? ¿Buscan la paz realmente? ¿Son pacificadores? Cuarta cosa, esta es la más difícil. ¿Recibo bien la crítica y amo a los que me critican? ¿Cómo les va con eso? Y les tengo versículo, 2 Timoteo 2:25. ¿Recibe bien la crítica usted, mi querido hermano? Ahora que estoy en este puesto entiendo a César, porque César me decía que yo lo criticaba mucho, y ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo porque ahora lo cargamos nosotros, ¿sí o no? Y tenemos que tener la espalda ancha para poder amarlos, aun cuando nos critiquen. ¿Sí o no, Roberto? Pero hermano, Mateo 11:28. El Señor te hará descansar. ¿Listo? Quinta y última, y ya acabamos la predicación. ¿Dan instrucción ustedes con mansedumbre? ¿Cómo dan ustedes un consejo? ¿A las patadas o a las buenas? ¿Cómo es su manera? ¿Dan consejos con mansedumbre? ¿Dan consejos con mansedumbre? Esta mañana, pues ya decíamos, hablamos con mi esposa de eso. A veces dicen cosas que parecen son órdenes y no consejos. ¿Sí? ¿Cómo es con eso? ¿Cómo les va con ustedes? Dicen la palabra con mansedumbre, dicen, no, oiga, mira, es que esto te va a beneficiar, esto te va a bendecir. ¿Cómo somos para corregir la disciplina de los hermanos? ¿Será que somos capaces de escuchar a alguien murmurar y contra otro decimos, hermano, yo no estoy dispuesto a aceptar esto, más bien ven y hablamos con él directamente? ¿Cómo nos va con todo esto, mis queridos hermanos? ¿Podemos ser mansos? La mansedumbre es haber acabado conmigo para siempre. ¿Cómo llamaba el libro del lunes festivo? La hora inconclusa. No, el de la esposa del pastor de Joel. Renunciando al yo. Se lo recomiendo. Lean. Yo tengo una copia, la voy a leer y la roto por la iglesia. Yo la compré. ¿Quieren saber qué es manso? Lean lo que hizo esa señora y el testimonio de esa señora. Y van a entender la verdadera mansedumbre. Mansedumbre es acabar conmigo y que Cristo more y viva en mí. Eso es mansedumbre. Listo, mis hermanos. Hemos visto las 3 primeras bienaventuranzas. ¿Cómo le parecieron? Una es mental, una es emocional, la otra es voz de voluntad. Nos creemos pobres, lloramos y cambiamos nuestra vida y nos vemos mansos. Como aguas quietas, mansos. Y la pregunta del sábado que nos hizo Carlos, ¿cómo es la certeza de que somos salvos? ¿Cómo se está seguro que es salvo? Pues hermano, ¿usted ha aplicado esas 3 verdades en su vida? ¿Usted es pobre en espíritu? ¿Usted ha llorado por su pecado? ¿Y usted es una persona mansa? Si usted no aplica en estas, tal vez no esté en el reino de los cielos. Pero le tengo una noticia, tal vez hoy es el día para salvación. No se preocupe si lleva muchos años en la iglesia, no se preocupe por eso. Simplemente debe llorar por su pecado, ser mansos y sentirse pobre de espíritu para entrar en el reino de los cielos. Agachemos nuestras cabezas y vamos a orar por si de pronto alguno de los que está aquí no es salvo. Si de pronto alguno de los que está aquí cree que es salvo, pero no vive la vida como Cristo quiere que la viva. No vive sintiéndose pobre, no vive llorando y no vive siendo manso. Inclinemos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, en esta hora, Señor, queremos orar, Señor, por si aquí hay alguna persona, Señor, que no haya entendido cómo se entra al reino de los cielos, Señor, que no está segura de su salvación, Señor, que porque no tiene una vida justa, Señor, porque no es pobre en espíritu, porque no ha entendido que tiene que llorar por su pecado, porque no ha entendido que su vida tiene que mostrar una mansedumbre en su forma de vivir, Señor.
Ayuda hoy a estas personas, Señor, para que tu Espíritu Santo hoy les dé el nuevo nacimiento, Señor. Y ellas se confiesen delante tuyo que no pueden hacer nada, que necesitan todo de ti, Señor, para ser salvos. Que solamente tú traes salvación, Señor, a estas personas. Oh Padre bueno, Señor, que no necesitamos nada y menos que nada, Señor. Porque cuando estamos en el fondo, entendemos que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Que seamos como el hijo pródigo, Señor, que no se puso con excusas, sino que se dio cuenta de su pecado y se arrepintió y volvió a su padre y pidió perdón por sus pecados, Señor. Él entendió que estaba en una situación inmunda, que estaba comiendo con los marranos, Señor. Y él levantó su rostro y miró al cielo y no se puso a decir, no, yo lo puedo hacer solo, yo puedo mejorar solo. No, yo voy a hacer un libro de autoayuda para ser mejor persona. Porque la salvación no se trata de un cambio moral, Señor. Se trata de recibirte a ti y tener una vida justa y santa delante de tus ojos, Señor. Gracias, Señor, por esta tu iglesia Torre de Refugio. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser aquellos, Señor, que son pobres, que lloran por su pecado y que son humildes, Señor. Gracias, Señor, por este pueblo santo que tú has apartado, Señor, y que podamos ser luz a las naciones, Señor, llevando el evangelio a otros, Señor, porque tú nos has mostrado que necesitamos evangelizar a muchos más. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.